Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este segundo episodio del Arte de Entender. Como lo habíamos dicho un poco, estoy emocionado el día de hoy porque como lo habíamos dicho, en este segundo episodio de la tercera temporada vamos a empezar a hablar de algo que he estado estudiando, meditando, profundizando desde hace ya varios años y que le llamamos de forma informal porque no es algo muy serio o muy científico, pero es algo que a mí me parece que nos va a ayudar a reflexionar. Este framework de felicidad, ¿no? Entonces, un framework básicamente es un mapa de un proceso que nos ayuda a tener cierta claridad. Así como el mapa de Waze que nos dice, mira, si llegas de punto A a punto B, aquí no pretende ser algo tan científico y exacto, pero pretende ser más bien una guía, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este framework que tiene tres músculos, ¿no? Hablábamos al final del episodio pasado que la felicidad podemos entenderla como algo que construimos y como un proceso de florecimiento. Entonces, pensando un poco en el proceso de ingeniería inversa, yo decía, ¿qué se le podría compartir a las personas que les hiciera no ser felices de un día a otro, porque eso no es posible, tristemente, pero que los preparara para estar en un estado ideal para ir elevando a través del tiempo su nivel de felicidad, ¿no? Eso fue como nació la idea. Y entonces básicamente yo llegué a la conclusión que había que fortalecer tres músculos y que si las personas se enfocan y asumen que de lo que vamos a hablar son músculos, la dinámica pues es exactamente física, ¿no? Entonces, si ustedes piensan cómo se crece un músculo, pues se crece a través básicamente de dos cosas, ¿no? La alimentación y el ejercicio, ¿no? El ejercicio pensando que es la conducta organizada y repetitiva de exponerse y de trabajar en algo, ¿no? Ese es básicamente el ejercicio, ¿no? Entonces dije, bueno, puede haber tres músculos que me parece que van a poner a las personas en un lugar en el que, como hablábamos en el otro episodio, no se trata de voy, construyo una barda y estoy poniendo la barda, sino la felicidad es mucho más un tema de cachar oportunidades, ¿no? Pensemos que es como el surfer que está en la playa, pues cacha la ola o no cacha la ola, pero él no puede hacer su propia ola, ¿no? Decíamos que los seres humanos somos seres sociales y víctimas o beneficiados de nuestro contexto y nuestra situación. Entonces tenemos que estar, si pensamos en esta analogía del surfer, tenemos que estar en el agua en el momento correcto, tenemos que estar con la tabla y con las capacidades para levantarnos en ella, pero sobre todo tenemos que estar listos justo en la intersección tiempo-espacio de cuando llega una ola, ¿no? Entonces, el primer músculo que necesitamos trabajar es cómo podemos crear una templanza y una paz durante los momentos de incertidumbre, pero sobre todo cómo podemos cada vez volvernos mejores en lidiar con la incomodidad. En gran medida creo que muchas de las personas que no han construido o ni siquiera han estado expuestas a periodos de felicidad o a una vida más feliz, creo que en la mayor medida son personas que no saben, no quieren, no pueden, no les gusta lidiar con la incomodidad, ¿no? La incomodidad nos han enseñado que es algo que en la medida de lo posible con todos nuestros recursos deberíamos de evitar, ¿no? Estar incómodos y entonces al revés, privilegiar lo que nos hace sentir cómodos, que ojo, la comodidad no es felicidad y la incomodidad no es infelicidad. El estar cómodo o el estar incómodo con lo único que tiene que ver es
con el miedo y cómo vivimos los miedos, número uno, y con la forma en la que históricamente hemos procesado la incertidumbre y la información de nuestra vida, ¿no? Nuestras historias de vida. Esa es la incomodidad. Entonces, tú estás incómodo porque algo no se siente bien y eso no se siente bien por una de dos razones. Porque no sabes qué está pasando y eso te incomoda, o porque, aunque no sabes lo que está pasando en muchos casos, asumes, o tu cerebro, usando estos como caminos neuroconductores, asume que reconoce la situación. Asume que eso ya lo vivió y asume que hay algo que probablemente en el pensamiento fatalista va a salir mal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es lo que vemos cada vez más en las sociedades actuales, ¿no? Y sobre todo en la gente joven, que es, ante el mínimo disconfort, yo desaparezco y yo huyo, ¿no? Y al mismo tiempo nos aparecen mecanismos como las redes sociales, en donde lo que podemos hacer son perfectos para propiciar y para fomentar estas actitudes evitativas, ¿no? Entonces, si a ti no te gusta cómo te habló tu amigo, pues lo bloqueas. Si a ti no te gusta que tu mamá te hable en las mañanas, pues pones que no recibes la llamada en las mañanas, ¿no? Y entonces creas esta falsísima y absolutamente tóxica conducta en la que tú quieres vivir una vida en la que todo lo que te toque sea porque estás cómoda, ¿no? Imagínense qué peligro crearnos una burbuja en donde el mundo o nos complace, se alinea y hace lo que esperamos, o se queda fuera, ¿no? Básicamente estamos mandando a la mierda toda la evolución que podamos tener en nuestra vida. Eso no se llama salud mental, eso no se llama poner límites, eso no se llama nada, eso se llama tener tanto miedo que nos volvemos intolerantes a la incomodidad y nos volvemos intolerantes a lo que sea distinto para nosotros. ¿Qué es muy curioso de esa conducta o de esa forma de navegar? Que lo que promueve son personas muy ansiosas y personas con problemas de ansiedad. Porque mientras más una persona promueve el remover la exposición a lo que lo incomoda, a las discusiones, a las opiniones distintas, a las formas de ver las cosas distintas, te haces muy sensible. Es exactamente lo mismo a que si te metes a vivir en una burbuja y no estás expuesto a nada del mundo exterior de bacterias, de virus, de suciedades, de otras formas de alimentación y entonces otras formas de químicas humanas, de químicas animales, todo esto. Pues fuera de que te vuelvas muy fuerte, porque tú dices, oye, estoy fuertísimo porque no estoy expuesto a ninguna bacteria y no estoy expuesto a ningún riesgo, al revés. Lo que haces es deprimir totalmente tu sistema inmunológico y tus defensas. Lo mismo pasa en el contexto de querer ser felices. Mientras más te metes en una burbuja, más débil te vuelves. Y por eso ves todas estas personas que cada vez tienen que elevar drásticamente su nivel de intolerancia hacia el mundo, porque cada vez menos incomodidad se siente más. ¿Me explico? Entonces, antes a lo mejor a ti te incomodaba que alguien, no sé, te invitara a salir, ¿no? Y te incomodaba. Ahora a lo mejor que alguien te diga buenos días, te incomoda porque como todos tenemos esta tendencia de convertirnos en adivinos del futuro, dices, no, me puso buenos días porque me va a invitar a salir, lo bloqueo. Y luego mejor pues ya lo bloqueas desde el día 1, ¿no? Porque ¿para qué te expones a que a lo mejor puede haber una posibilidad de que eso sea incómodo? Ahora, hasta ahí puede ser que tú digas, oye, muy bien yo y mis influencers favoritos dicen que muy bien y que tengo muchos límites y que lo hago muy bien. Lo que no tienes idea, porque es de las típicas cosas que pasan con los clichés, lo que no tienes idea es cómo se te va a venir el mundo abajo cuando tú seas la que quiere estar en una situación y cuando tú seas la que no sabes manejar la situación. Cuando tú sí quieras que una persona te escriba y no te escribe. ¿Por qué? Porque en el otro ejemplo que poníamos, tú controlas, tú bloqueas y ya acabaste. Pero en el otro ejemplo, cuando tú quieres que alguien
te complazca que alguien reaccione como tú quieres que reaccione, ¿sabes qué pasa? Que la ansiedad se va al cielo, porque te acostumbraste a no estar incómoda y te acostumbraste a que lo que tú quieres y a lo que tú decides es lo que se hace independientemente del mundo exterior. Entonces, para mí ha sido extremadamente interesante observar estas personas que se empoderan a través de la burbuja, que se empoderan a través de no me toca a nadie, no hablo con nadie, no cancelo los compromisos que tengo y si no te parece, pues vete, te hablo feo y si no te gustó, pues no es mi problema, entonces no volvamos a hablar y ya. La ansiedad y la debilidad que se genera en esas personas es una locura. O sea, al final justamente, ¿qué pasa? Que te metiste en una burbuja que te hizo profundamente sensible a la mosca que pasó y te enfermaste. ¿Me explico? Entonces me parece que en este primer músculo, que es el músculo de cómo navego, esto, esta incomodidad, este discomfort, ¿cómo hago que al revés? Cada vez se necesita más incomodidad para generarme a mí un sentimiento negativo en lugar de al revés, ¿no? Entonces, como podrán imaginarse, pues hay que aplicar el mecanismo inverso. Si tú eres una persona que sufre de ansiedad, que eres una persona que cuestiona las cosas, eres una persona que te sientes muy vulnerable ante los demás, evidentemente lo que te falta es exposición. Lo que te falta es abrazar más situaciones en donde, a mí me gusta decir que hay situaciones en donde si bien hay incertidumbre, el escenario malo no es tan malo y el escenario bueno es muy bueno. Esas son las situaciones en las que todos los seres humanos podemos asumir que es el gimnasio de este primer músculo. El gimnasio de este primer músculo es ese. ¿Cómo identificamos ahora estas situaciones en donde el escenario malo no es muy malo y el escenario bueno es muy bueno, ¿no? Que si fuera eso, si existiera eso en el mundo de la inversión, todo el mundo invertiría en eso, ¿no? Poco riesgo, mucha ganancia es algo que no existe en el mundo. Entonces, lo que tenemos que empezar o por dónde damos el primer paso, justamente en las situaciones que empecemos a diagnosticar como eso, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, uno puede decir, oye, pues mira, voy al cine y no vi a qué hora son las películas y no vi qué películas hay, pero voy a ir y veré a qué me meto. Total, si sale muy mal, pues lo único que va a pasar es que o me meto una película que no me guste tanto o me regreso a mi casa, ¿no? No salió tan mal. Y si sale muy bien, a lo mejor veo una película increíble y la paso genial. Una gran situación de algo en donde lo malo no es tan malo y lo bueno puede ser muy bueno, ¿no? Creo que en estas épocas también el hecho de conectar con personas, como decir, oye, tal vez en lugar de estar pensando salir con esta persona o no sé si va a salir bien o no sé si es el tipo de persona o si está buscando lo que yo busco, en lugar de meterse en todas estas preguntas que están mal hechas porque son preguntas que tú no puedes contestar, y las preguntas que tú no puedes contestar es una pregunta mal hecha, lo hemos dicho varias veces. Si tú tienes una pregunta que no puedes contestar, cambia la pregunta, no te obsesiones con la respuesta de esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo removemos variables de incomodidad y creamos este escenario? Entonces, a mí me da mucha risa cuando las personas hablan de perder el tiempo, ¿no? Que es algo que también está muy de moda hoy. Las personas no quieren perder el tiempo. Y sin embargo, al final las personas que más pierden tiempo es porque no quieren perder tiempo. Y entonces, ¿qué hacen? Número uno, se vuelven adivinas, ¿no? Entonces, no, es que yo ya sé perfecto que si tú te pones eh, lentes, no vas a ser mi amigo. Y yo ya sé que si a ti te gusta, no sé, bailar salsa, ya no vas a poder ser mi socio de negocios. Y todas estas son estas fantasías mentales basadas en cuestiones pasadas totalmente incompletas y que no se pueden generalizar, pero que la gente siente que eso los lleva a ser extremadamente eficientes y a poder palomear todo en su vida de forma rápida, simple y no perder tiempo. Sin embargo, la pérdida de tiempo no se mide en si invertiste 1 o 2 horas
en encontrar una pareja o en encontrar un socio o en encontrar una amiga. Así no se mide la pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo se mide en que si tú estás buscando un amigo o una pareja o un socio, la pérdida de tiempo es cuántos años dedicaste a conseguir esa persona. No, pues me llevó 22 años, pues perdiste muchísimo tiempo. Tu proceso para encontrar a la persona que buscabas para ser tu socio fue pésimo, fue malísimo. Entonces, en aras de lo que tú pensabas que era no perder tiempo, acabaste jodiendo el tiempo, porque acabaste perdiendo mucho más tiempo. Y por el otro lado, cada vez que tú adivinas, lo que haces es decirle al universo y a la vida o a quien tú quieras decirle, es yo sé mejor que el mundo y yo sé todo, ¿no? De tal forma que no vas a ir a comer tacos a ningún lado porque una vez comiste tacos y no te gustan los tacos. Y entonces tú ya adivinas que todos los tacos son iguales, por lo menos según tú, ¿no? Entonces, regresando a nuestro punto, que es cómo empezamos a esto, pues empecemos buscando esas oportunidades. Algo que a mí me gusta mucho pensar en el plan de negocios, pero creo que se extrapola muy bien a la vida personal, es ¿cuál es mi costo? Oye, pues sabes que hay esta persona que estuvimos platicando de este negocio y parece que podría ser un buen socio. Oye, que a lo mejor yo sospecho que es una persona que no es tan, no sé, que no habla inglés. O sabes qué, sospecho que esta persona no es muy proactiva, o sospecho que esta persona al revés es extremadamente cuadrada. ¿De qué sirve invertir tiempo en mis reflexiones y adivinanzas cuando en lugar de perder ese tiempo, que ese tiempo está perdido porque estamos adivinando, pues le hablo a esta persona y le digo, oye, ¿por qué no nos vamos a echar un café? Platicamos un poco de ciertos temas del negocio y vemos si hay sustancia o no hay sustancia. E invertí 2 horas para tener perfecto conocimiento, no tus adivinanzas, no tus predicciones del futuro, no estas tonterías de que yo sé lo que quiero y yo ya sé lo que estoy buscando, no sabes. Ni tú, ni tú, ni tú, nadie sabe qué está buscando. Lo único que sabes es en otros momentos de tu historia y en el momento de las historias de otras personas que ni conoces, ni viviste, ni profundizaste, esto te suena bien. O sabes que a lo mejor cuando tuviste un novio y el novio era muy religioso y tenían 16 años, a ti te gustó mucho eso. Eso no quiere decir que ahora ya sabes que buscas un novio religioso. Esa es una torpeza cognitiva. Porque asumir que si de chiquitos nos gustaba la sopa de fideo, entonces hoy nuestra sopa favorita es la sopa de fideo, pues justamente es la falta de profundización y de exposición al mundo. Entonces yo diría que número uno para construir este músculo es, tienes que forzarte y empujarte a transicionar de ser una persona que adivina y que evita y que no le gusta exponerse a ser una persona que ante la duda da el beneficio de la duda y busca experimentar. Busca vivir la experiencia que te dé información, no adivinar información para evitar la experiencia. ¿Por qué? Porque la incomodidad, para bien o para mal, se acaba con la experiencia. La incomodidad es un resultado de tener esa vocecita en la cabeza que te dice, no, pero ¿para qué? No, mejor no te metas en eso. No, acuérdate que aquí nos dieron un chingadazo. No, mejor así como estamos está bien, ¿para qué le movemos? Esa vocecita lo que hace es alimentar tu inseguridad y alimentar tu baja tolerancia a la incomodidad. Y una persona que se vuelve mala ante la incomodidad es una persona que no evoluciona y es una persona que no crece y es una persona que de ninguna manera va a encontrar mecanismos para crear y vivir una vida más feliz. Porque la felicidad es experiencias. La felicidad es cómo puedo crear espacios para que la vida me sorprenda. ¿Cómo puedo crear espacios teniendo tiempo? ¿Cómo puedo crear espacios teniendo apertura? ¿Cómo creo estos espacios reintentando y revalorizando cosas que yo ya había descartado en la vida? ¿No? Alguien puede decir, oye, yo nunca en la vida volvería a ir no sé, a subir una montaña.
ser feliz es la persona que dice, ¿sabes qué? Yo subí una montaña y no me gustó, pero vamos otra vez a la montaña. A lo mejor esta montaña es otra montaña. A lo mejor yo soy distinto a la persona que no le gustó la montaña, ¿no? Y de ahí empiezan básicamente como receta de cocina 5 elementos, ¿no? El primero es la aceptación de que tanto el confort como la incomodidad o el disconfort son temporales, ¿no? El pensar que esta incomodidad es el mecanismo a través del cual llegamos de punto A a punto B, te hace no pensar en el elevador o en las escaleras, te hace pensar en lo que hay una vez que llegas a las escaleras, ¿no? Abrazar este momento presente sin tener que pensar que es irreemplazable, sino más bien pensando que si has llegado hasta este punto, en gran medida ha sido por las incomodidades que has vivido y no desde un tema de cliché, sino de un tema bien específico, ¿no? O sea, vives en donde vives porque hiciste el esfuerzo para vivir ahí y salió y ahora vives ahí. Y un día a lo mejor puedes irte a vivir a otro lado y va a significar otro esfuerzo y otra incomodidad y otra serie de pasos que te van a confirmar y reconfirmar que la vida pues es este constante cambio y que mientras más tienes la necesidad de control, menos control tienes, ¿no? Número 2, entonces número 1, aceptar esta impermanencia, por llamarle de algún modo, de la comodidad y de la incomodidad. Número 2 es cómo vives tu regulación emocional. ¿Qué mecanismos tienes de regulación emocional? ¿No? Poníamos este ejemplo de que vives en una burbuja y cuando estás en esa burbuja te empiezas a volver más sensible a la incomodidad y te empieza a dar más ansiedad. Y empiezas a cuestionar, oye, ¿por qué si me estoy sintiendo incómodo? ¿Por qué si me estoy sintiendo ansioso? Pues mejor me meto, bloqueo, borro, me meto en mi burbuja, me tapo los ojos así o no me tapo, me pongo así como caballito que no puedo ver a ningún lado y regreso a la paz. Eso no es paz. La paz por aislamiento y la paz por falta de exposición no es paz, es aislamiento, ¿no? Si a ti te meten en una caja, pues no sé si tengas paz o no. Lo que sé es que esa paz no es una paz que construyes, sino es un mecanismo de evitación de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ¿cómo manejas esa regulación emocional? Punto número 1, dejando de adivinar. No sabes. Algo que yo en cierta época de mi vida me repetía un poquito como mantra era, no sabes. Cuando yo decía, oye, pero es que si voy, no sé si se va a cerrar este negocio o no, o si les va a parecer que está chafa lo que hago o no. Decía Pablo, deja de poner estas preguntas. No sabes las preguntas, no sabes las respuestas. Deja de enfrascarte y de rumiar en estas situaciones en las que no sabes. Hay esta frase que es como muy pedagógica infantil, que es, ¿qué hace un niño cuando no sabe algo? Pregunta, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de los niños, que es un niño no asume, un niño pregunta, ¿no? Entonces, si tú ves un niño en el kinder y quiere ir al baño, el niño no va a asumir que saliendo al fondo a la derecha está el baño. El niño va a preguntar dónde está el baño, ¿no? Y creo que como adultos se nos olvida ese mecanismo de si no sabes, pregunta. Oye, es que voy a proponerle un negocio a esta persona, pero pues obviamente se va a burlar de mí, porque pues yo quién soy y yo qué he hecho, y esta persona es la líder suprema del mundo, pero no sabes. Da igual lo que tú quieras asumir. Como no sabes, estás perdiendo tiempo creando una serie de fantasías que no sabes que van a pasar y que además estas fantasías se acaban en cuanto te mueves a la experiencia. Por eso, y ahí la clave de la importancia del músculo, de saber llevar la incomodidad, porque la incomodidad dura en el punto entre que quieres hacer algo, pero no decides hacer ese algo. Esa es la parte más incómoda. Una vez que ya decidiste, mira, bueno, ya está, la llamada es mañana a las 12, sí me siento ansioso, sí me siento incómodo, pero se acaba mañana a las 12.
Mañana a las 12 ya no hay incomodidad ni hay ansiedad. Esos periodos de exposición, decir, sí, de aquí a mañana a las 12 voy a estar ansioso y voy a estar nervioso y voy a estar inquieto e incómodo. Y ya está. Así como cuando te da gripa, dices, bueno, pues me dio gripa, me siento fatal, ya me estoy tomando un antibiótico, pues yo espero en 2, 3 días estar mejor. ¿Que está feo? Sí. ¿Que te sientes fatal? Sí. Pero mientras más te acostumbras a que eso es parte de un proceso de navegación, pues más lo llevas, ¿no? Número 3, y esto está cabrón porque siento que para el cerebro es evidente, pero para nosotros seres presuntamente inteligentes no es. Tenemos que entender que tenemos una gran capacidad de neuroplasticidad y de flexibilidad cognitiva. Todos tenemos estas dos cosas, neuroplasticidad y flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que crees como cierto, que es lo que decíamos, ¿no? Lo que crees que tú sabes lo que quieres, que tú sabes reconocer, que tú entiendes el mundo, todo esto son cosas que mayoritariamente escuchaste o viviste y que asumiste como ciertas e incuestionables. Eso no es así. Tanto la neuroplasticidad como la flexibilidad cognitiva son dos principios científicos comprobados que lo que nos han enseñado a lo largo de la historia es que lo que creemos siempre va a ser temporal, ¿no? Y lo que adivinamos solamente es un reflejo de lo que hemos vivido. Por lo tanto, no es cierto, porque hemos vivido muy poco. Si tú piensas cuántas experiencias, cuántos aprendizajes, cuántas emociones, cuántos procesos hay en el mundo, lo que tú has vivido es nada. No es ni el 0.001% de todo lo que hay en el mundo. Y mientras más cosas vivas, más agregas a tu base de datos tanto emocional como cognitiva. Entonces resulta que tú decías, yo no voy a hablar con Pablo porque tiene lentes y yo no puedo tener un socio en mi empresa con lentes porque eso ya lo intenté y no funciona. Bueno, a lo mejor la próxima persona que conozcas con lentes va a ser tu mejor socia en toda la vida que has tenido en un negocio. Y vas a decir, oye, ¿cómo estaba yo equivocado de pensar que por tener lentes no era un buen socio, no? Ese es el abrazar la flexibilidad cognitiva y la neuroplasticidad. Número 4, entender lo que es la compasión y lo que es la empatía. Yo creo que la mayoría de las personas no entienden a profundidad qué es la compasión y qué es la empatía. Y algo que yo mencionaba en mi libro, que me parece muy lindo, que es como, habemos muchas personas que tenemos o hemos desarrollado, porque no es tenemos, porque no nos llegó así por gracia divina, sino hemos desarrollado una voz interna muy severa y muy agresiva, y yo diría que hasta un poco violenta en muchos casos, ¿no? Que es justo esta voz que si no la controlamos, se sale de control, ¿no? Valga la redundancia, o sea, es esta voz que a veces te puede decir, híjole, no sé, no estoy seguro que esto esté bien, y esa voz, conforme uno la va dejando que se empodere, es una voz que después puede ser muy agresiva contigo, ¿no? Que es esta voz que cuando de repente dices, bueno, voy a ponerme en esta situación incómoda y la situación no sale bien y la voz te dice como, es que ya sabías y es que ahí vas y caes otra vez en el mismo error y es como, esa voz con ese tono, esa voz te ayuda en muchas cosas, esa voz con ese tono no te ayuda en nada, ¿sabes? Y ahí es donde empieza la compasión, porque tú no puedes crear un discurso interno en el que tú seas la víctima de, de ti mismo, y mucho menos cuando se trata de convencerte que no hay flexibilidad cognitiva y que tú lo sabes todo y que por eso cuando te equivocas por tonto, ¿sabes? Y creo que ahí es donde empieza justamente estas técnicas de autoterapia, por llamarlas de algún modo, pero más bien como de autocompasión, ¿no? Me parece que sobre todo en lo que vamos desarrollando este músculo, lo que tenemos que hacer es eso. ¿Cómo logramos decirnos a nosotros mismos, aquí hay empatía? Hoy estamos evolucionando para crear este músculo y parte de este músculo es, sí, estás ansioso, ¿qué podemos hacer?
oye, a lo mejor podemos salir a caminar, ¿no? Y eso nos puede ayudar. Oye, a lo mejor podemos ponernos a ver una peli y ya sé que tengo trabajo y ya sé que tengo pendientes, pero lo que quiero es ser empático y quiero ser bondadoso y quiero ser compasivo conmigo mismo que estoy pasando por una situación atípica. Y eso requiere conductas atípicas, ¿no? Y por último, el último punto ya para cerrar el episodio sería encontrar significado en la incertidumbre. Algo que yo escucho mucho de las personas es el miedo y la incomodidad que les genera sentirse vulnerables, por ejemplo, ¿no? O sea, que alguien sepa que les gusta o que alguien sepa que tienen muchas ganas de hacer un negocio con esa persona. Y es como, no, que no sepa, porque si sabe, entonces, ¿quién sabe? Y me siento yo vulnerable. Y a mí me parece que en la medida en la que construimos una cultura propia interna en donde decimos, estos elevadores son temporales, estos elevadores cada vez nos van a dar menos miedo y estos elevadores son tan significativos por dos cosas. La primera es porque nos van a enseñar a ser una persona que no le va a tener miedo a los elevadores. Y número dos, porque nos va a llevar a alturas que en cierto momento no pensamos que íbamos a llegar. Y creo que a veces somos nosotros mismos los últimos en ver lo valientes que somos o lo cariñosos que somos o el potencial que tenemos. Y en gran medida es porque preferimos no sentirnos incómodos y preferimos no lidiar con la incertidumbre que asumir que la realidad muchas veces es mucho más linda y que nuestras metas están mucho más cerca de, de lo que queremos ser y a donde queremos llegar. Entonces, me parece que este primer músculo nos va a ayudar a todos a reflexionar y sobre todo a pensar que la incomodidad y la vulnerabilidad es algo lindo. Y al ser algo lindo, mientras más nos acostumbremos y mientras más sepamos llevarlo, controlarlo, entenderlo y navegarlo, más va a ir siendo fácil, más va a perder poder sobre nosotros. Y cuando una persona se convierte en alguien en el que dice, sí va a estar incómodo, pero ¿cuándo empezamos? Sí es extremadamente incierto, pero no puedo esperar para ver cuando sea cierto qué pasa. La vida se convierte en un viaje emocionante. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio. Me encanta compartir con ustedes estos temas y seamos todos valientes, seamos todos positivos y sobre todo abracemos todos nuestro lado más incierto, nuestro lado más incómodo y demostremos al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos que pasar por este tipo de etapas y de procesos es algo que nos va a quitar la venda de los ojos para ver en quién nos hemos convertido. Entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio y tengan un lindo momento de reflexión. Gracias. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.